El 6 de febrero de 1952, el mundo no se detuvo. No hubo celebraciones, no hubo discursos grandiosos, pero ese día comenzó uno de los reinados más largos de toda la historia. Isabel Alejandra María Windsor tenía apenas 25 años cuando recibió una noticia que cambiaría su vida y la del Reino Unido. Su padre había muerto, y ella, sin buscarlo, se convirtió en reina. El Imperio Británico ya se estaba desmoronando. Colonias reclamaban independencia. El mundo salía de la guerra y entraba en la Guerra Fría. Isabel II no heredó poder absoluto. Heredó una institución antigua que debía adaptarse o desaparecer. Desde el primer día, su papel fue claro: ser estabilidad en un mundo en cambio permanente. Para entender el impacto de ese día, tenemos que viajar un poco más atrás. Isabel nunca esperó ser reina. Su tío, Eduardo VIII, era el heredero al trono. Pero en 1936, por amor a Wallis Simpson, una mujer divorciada, abdicó. De la noche a la mañana, el padre de Isabel, Jorge VI, se convirtió en rey. Y ella, con solo 10 años, pasó a ser la heredera presuntiva. Fue un cambio radical en su destino. Creció a la sombra de la Segunda Guerra Mundial, escuchando los discursos de su padre a la nación, viendo a Londres bombardeada. Incluso se unió al Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres, donde aprendió a conducir y a reparar camiones. Era una princesa, sí, pero una que entendía el deber y el servicio desde muy joven. En 1947, en su cumpleaños número 21, durante un viaje a Sudáfrica, hizo una promesa que definiría su vida. En un discurso transmitido por radio a toda la Commonwealth, declaró: «Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos». Pocos podían imaginar cuán larga sería esa vida de servicio. En ese mismo año, se casó con su amor, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Un matrimonio que duraría más de 70 años y que sería su principal apoyo. Y entonces llegó febrero de 1952. Isabel y Felipe estaban en Kenia, en la primera parada de una gira por la Commonwealth. Estaban alojados en Treetops, un famoso hotel construido en las ramas de un árbol gigante, observando la vida silvestre. Fue allí, en uno de los lugares más remotos y hermosos del planeta, donde una princesa subió al árbol y, a la mañana siguiente, bajó siendo reina. La noticia de la muerte de su padre tardó en llegar. Cuando finalmente le informaron, su reacción fue de una calma y una dignidad impresionantes para alguien tan joven que acababa de perder a su padre y cuyo mundo se había puesto patas arriba. Su secretario privado, Martin Charteris, recordaría más tarde que ella aceptó su destino con una compostura admirable. El regreso a Londres fue sombrío. Al bajar del avión, ya vestida de luto, la esperaba el primer ministro, Winston Churchill, junto a otros líderes. La joven que había salido como princesa regresaba como monarca. Su coronación, más de un año después, en junio de 1953, fue un evento sin precedentes. Por insistencia suya, fue la primera coronación televisada en la historia. Millones de personas en todo el mundo se reunieron frente a sus nuevos televisores para presenciar la antigua ceremonia en la abadía de Westminster. Fue un golpe maestro de relaciones públicas. Acercó la monarquía a la gente de una manera nunca antes vista. Mostró a una reina joven, solemne, comprometida con su deber, en un ritual que conectaba el pasado medieval con el futuro tecnológico. Pero más allá del espectáculo, la coronación simbolizaba la promesa de una nueva era isabelina, una era de esperanza después de años de guerra y austeridad. El mundo que Isabel heredó era un rompecabezas en plena transformación. El Imperio Británico, sobre el cual nunca se ponía el sol, se estaba disolviendo rápidamente. Países de África, Asia y el Caribe buscaban su independencia. El desafío para Isabel no era detener este proceso, sino guiarlo de la forma más pacífica y constructiva posible. Su papel fue fundamental en la transformación del imperio en la Commonwealth de Naciones, una asociación voluntaria de estados independientes.
A través de sus innumerables viajes, visitas y reuniones, forjó relaciones personales con líderes de todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de unidad y continuidad que trascendía la política del día a día. Mientras los políticos iban y venían, ella permanecía. Su relación con sus primeros ministros es una historia en sí misma. El primero fue Winston Churchill, un hombre que había servido a su bisabuelo. Era una figura legendaria, un gigante de la historia. Al principio, algunos veían sus reuniones semanales como las de un viejo estadista instruyendo a una joven inexperta. Pero con el tiempo, Churchill llegó a admirar profundamente su inteligencia y su juicio. A lo largo de su reinado, se reuniría con 15 primeros ministros, desde Anthony Eden y Harold Macmillan hasta Margaret Thatcher, Tony Blair y Boris Johnson, cada uno con su propio estilo y sus propios desafíos. Ella era su confidente, una oyente neutral que había visto todo antes. Sus conversaciones privadas siguen siendo uno de los secretos mejor guardados de la política británica. Pero todos sus primeros ministros han testificado sobre el valor de su sabiduría y experiencia. La vida de Isabel II no estuvo exenta de crisis. La década de 1990 fue particularmente difícil, una época que ella misma describió como su annus horribilis. 3 de sus 4 hijos vieron sus matrimonios desmoronarse públicamente, y un devastador incendio destruyó parte del castillo de Windsor. La crítica hacia la familia real creció. Muchos se preguntaban si la monarquía seguía siendo relevante en el mundo moderno. La prueba más dura llegó en 1997 con la trágica muerte de Diana, princesa de Gales. La reacción inicial de la reina, de permanecer en Balmoral con sus nietos para protegerlos del acoso mediático, fue interpretada por muchos como una falta de sensibilidad. La presión pública fue inmensa. Finalmente, la reina regresó a Londres, se dirigió a la nación en un discurso televisado sin precedentes y mostró una faceta más personal y vulnerable, reconociendo el dolor del pueblo. Fue un momento crucial que demostró su capacidad para adaptarse y escuchar, incluso en las circunstancias más difíciles. A medida que el siglo XXI avanzaba, la percepción pública de la reina cambió una vez más. De ser una figura distante y formal, pasó a ser vista con un afecto creciente, casi como la abuela de la nación. Su estoicismo, su sentido del humor sutil y su inquebrantable dedicación al deber resonaban en un mundo cada vez más caótico y cambiante. Momentos icónicos, como su aparición saltando de un helicóptero con James Bond para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, o compartiendo un sándwich de mermelada con el oso Paddington durante su jubileo de platino, la mostraron como una persona con una maravillosa capacidad para no tomarse a sí misma demasiado en serio. Estos gestos, cuidadosamente orquestados, modernizaron su imagen y la acercaron a nuevas generaciones. El reinado de Isabel II fue un testimonio de adaptación y resistencia. Presidió un período de cambios sociales, tecnológicos y políticos más rápidos que en cualquier otra época de la historia. Vio el nacimiento de la televisión a color, el Internet, los teléfonos móviles. Vio la caída del muro de Berlín, el fin del apartheid en Sudáfrica, la entrada y salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y en medio de todo este torbellino, ella fue una constante. Su imagen estaba en las monedas y los sellos, su voz en los mensajes de Navidad. Era un ancla para la identidad británica, pero más allá de la figura pública, estaba la persona. Una mujer que amaba los caballos y los perros corgi. Una madre, abuela y bisabuela. Alguien que, a pesar de la inmensa presión y la falta de privacidad, logró mantener unida a su familia y a su país. Su matrimonio con el príncipe Felipe fue la roca sobre la que construyó su vida. Él fue su fuerza y apoyo durante más de 7 décadas, el único que, según se dice, podía tratarla simplemente como un ser humano. Su muerte en 2021 fue un golpe devastador. La imagen de la reina sentada sola en su funeral, debido a las restricciones de la pandemia, se convirtió en un símbolo conmovedor de su soledad y su inquebrantable sentido del deber hasta el final. El 6 de febrero de 1952,
una joven de 25 años asumió una carga que llevaría durante 70 años. No eligió ese camino, pero lo recorrió con una gracia, una dignidad y una dedicación que pocos en la historia han igualado. Logró que una institución milenaria no solo sobreviviera, sino que encontrara un nuevo propósito en el mundo moderno. El reinado de Isabel II no fue uno de conquistas o poder político, sino de servicio, estabilidad y una extraordinaria capacidad para conectar con la gente a través de las décadas. Su legado no está escrito en leyes o tratados, sino en la memoria colectiva de millones de personas que vieron en ella un faro de constancia en un océano de cambios. Cuando miramos hacia atrás, a ese día en Kenia, entendemos que no fue solo el comienzo de un reinado, sino el comienzo de una era definida por una mujer extraordinaria. Imagínate esto. El mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Gobiernos van y vienen, crisis económicas sacuden los cimientos de naciones enteras, estallan guerras que redibujan mapas, y las transformaciones sociales alteran por completo la forma en que vivimos, nos comunicamos y nos vemos a nosotros mismos. En medio de todo ese torbellino, una figura permaneció, inmutable, constante, como un faro en la tormenta. Esa figura fue la reina Isabel II. Su reinado fue tan extenso que desafía la imaginación. Vio caer imperios que parecían eternos, como el propio imperio británico del que heredó la corona. Fue testigo del nacimiento de Internet, esa revolución que conectó al planeta y cambió las reglas del juego para siempre. Vio cómo la percepción de la gente sobre la realeza pasaba de la veneración casi divina a un escrutinio mediático implacable. Y a pesar de todo, ella se adaptó, sobrevivió y perduró. Isabel II entendió algo clave, algo que muchos líderes políticos nunca llegan a comprender. El poder simbólico, en el largo plazo, puede valer mucho más que el poder político directo. Ella nunca gobernó en el sentido estricto de la palabra. No redactaba leyes, no comandaba ejércitos, no tomaba decisiones ejecutivas. Su poder era de otra naturaleza, mucho más sutil, pero inmensamente influyente. Influía con el silencio estratégico, con gestos calculados, con su inquebrantable sentido del deber y, sobre todo, con la continuidad que representaba. Su sola presencia se convirtió en un ancla histórica, un punto de referencia en un mundo que no dejaba de cambiar. Para muchos británicos y ciudadanos de la Commonwealth, ella era la encarnación de la tradición, la estabilidad y la identidad nacional. Un rostro familiar que había estado ahí desde siempre, en los buenos y en los malos momentos. Para otros, su figura representaba un anacronismo, un vestigio de un pasado de privilegios y jerarquías que ya no tenía cabida en el mundo moderno. Una crítica válida y necesaria en cualquier sociedad democrática, pero independientemente de la opinión que se tuviera sobre la monarquía, nadie podía negar un hecho irrefutable. Durante más de 70 años, la reina Isabel II fue una testigo de primera fila de la historia del mundo moderno. Una espectadora, y a su manera, una protagonista silenciosa de los eventos que nos han traído hasta donde estamos hoy. Y pensar que todo comenzó en un día que cambiaría su destino, y el de su nación para siempre. Aquel 6 de febrero de 1952, cuando una joven mujer, casi por accidente, asumió una corona que la transformaría de princesa a reina y de persona a símbolo. Para entender la magnitud de su reinado, tenemos que transportarnos a ese momento. La joven princesa Isabel no estaba en un palacio. No estaba rodeada de cortesanos. Estaba en Kenia, en un viaje oficial junto a su esposo, el príncipe Felipe. Se alojaban en Treetops, un hotel construido sobre las ramas de los árboles, desde donde observaban la vida salvaje. Fue allí, en medio de la naturaleza africana, donde recibió la noticia que nadie quería dar. Su padre, el rey Jorge VI, había fallecido mientras dormía en Sandringham, Inglaterra. En ese instante, la joven de 25 años dejó de ser Lilibet para el mundo y se convirtió en Su Majestad, la reina Isabel II. El lema no oficial que circuló fue que subió a un árbol siendo princesa y bajó siendo reina. Su regreso a Londres fue sombrío. Un país de luto la esperaba. Winston Churchill, su primer ministro,
un gigante de la historia que había liderado al país durante la Segunda Guerra Mundial, la recibió al pie de la escalerilla del avión. Era un encuentro de dos épocas: el viejo león del imperio y la joven heredera de un mundo nuevo y postguerra. El desafío era monumental. Gran Bretaña estaba agotada, endeudada, y su imperio se desmoronaba. La pregunta en el aire era si esta joven inexperta estaría a la altura del desafío. Su coronación, el 2 de junio de 1953, fue un evento que marcó un antes y un después. No solo por la pompa y circunstancia, sino porque fue la primera coronación británica en ser televisada masivamente. Millones de personas en todo el mundo se sentaron frente a sus nuevos televisores en blanco y negro para presenciar la ceremonia. Fue una decisión audaz, impulsada por su esposo Felipe, que demostraba una temprana comprensión del poder de los nuevos medios de comunicación. Al permitir que las cámaras entraran en la abadía de Westminster, la monarquía se estaba abriendo al pueblo de una manera sin precedentes. Estaba diciendo: somos parte de su mundo, pueden vernos. Este fue quizás el primer gran gesto de modernización de su reinado. Los primeros años estuvieron marcados por la reconstrucción de la posguerra y la transición del imperio a la Commonwealth. Isabel realizó innumerables viajes, convirtiéndose en la monarca más viajera de la historia. Visitó países que nunca antes habían recibido a un soberano británico. Su papel era el de una embajadora, una figura unificadora que intentaba mantener los lazos con las antiguas colonias, ahora naciones independientes. No siempre fue fácil. El legado del colonialismo era complejo y a menudo doloroso, y la reina tuvo que navegar por aguas políticas muy turbulentas. A nivel doméstico, vio pasar a una increíble sucesión de primeros ministros, desde el ya mencionado Churchill hasta Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, con quien se dice tuvo una relación notoriamente fría y distante, representando dos visiones muy diferentes de Gran Bretaña. Luego vinieron Tony Blair y la era del Cool Britannia, y así hasta llegar a los líderes del siglo XXI. Con cada uno de ellos mantenía audiencias semanales privadas. El contenido de esas conversaciones nunca se ha revelado, siguiendo el estricto protocolo constitucional, pero se sabe que su conocimiento de los asuntos mundiales, acumulado durante décadas, era enciclopédico. Ofrecía un oído atento y una perspectiva única, forjada a lo largo de un tiempo que ningún político electo podría igualar. Pero su reinado no fue un camino de rosas. La década de los 90 fue particularmente difícil. La monarquía se vio sacudida por escándalos, divorcios y una percepción creciente de que la familia real estaba desconectada de la gente común. El punto más bajo llegó en 1992, un año que la propia reina calificó como su annus horribilis. Un incendio devastó parte del castillo de Windsor, y los matrimonios de 3 de sus 4 hijos se desmoronaron públicamente. La prensa sensacionalista tuvo un festín, y el debate sobre el futuro de la monarquía se intensificó. Y entonces, en 1997, llegó la tragedia que sacudió al mundo: la muerte de Diana, princesa de Gales. La reacción inicial de la reina, permaneciendo en Balmoral con sus nietos, los príncipes Guillermo y Enrique, para protegerlos del circo mediático, fue interpretada por un público dolido como frialdad y falta de empatía. La presión popular fue inmensa. Por primera vez, parecía que la reina había perdido el pulso de su pueblo. Finalmente, cedió. Regresó a Londres, se dirigió a la nación en un discurso televisado sin precedentes, hablando como reina y abuela, y la bandera del Reino Unido ondeó a media asta sobre el Palacio de Buckingham. Fue un momento crucial. Demostró que incluso después de décadas en el trono, era capaz de aprender, adaptarse y responder a la voluntad popular. La monarquía sobrevivió, pero aprendió una dura lección sobre la importancia de mostrar un rostro más humano. El nuevo milenio trajo consigo una especie de renacimiento. Eventos como el Jubileo de Oro en 2002, el de Diamante en 2012 y el de Platino en 2022 mostraron una efusión genuina de afecto popular. La reina se convirtió en una abuela para la nación. Su imagen, con sus trajes de colores brillantes y su sonrisa discreta, se volvió icónica.
protagonizó un inolvidable sketch con James Bond para la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y compartió un té con el oso Paddington para su jubileo de platino, mostrando un sorprendente sentido del humor y una capacidad para no tomarse a sí misma demasiado en serio. La clave de su longevidad y éxito fue su inquebrantable dedicación al deber, una promesa que hizo en su 21º cumpleaños, años antes de ser reina. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio. Y cumplió esa promesa hasta el final. Su vida fue un constante acto de servicio, anteponiendo siempre su papel institucional a sus deseos personales. Fue una vida de disciplina, sacrificio y un profundo sentido de la historia. Isabel II no fue una revolucionaria. No fue una líder carismática que arengara a las masas. Su poder residía precisamente en lo contrario, en su consistencia, en su previsibilidad, en ser el punto fijo en un universo en constante expansión y cambio. Fue el hilo conductor que unió la Gran Bretaña de la posguerra con la Gran Bretaña del siglo XXI. Su fallecimiento en septiembre de 2022 marcó el fin de una era, la segunda era isabelina. Nos dejó un legado complejo abierto a debate y análisis, pero sobre todo nos dejó el testimonio de una vida extraordinaria, dedicada por completo a una corona que, aquel día de febrero de 1952, cambió su vida y la historia del mundo moderno para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de un reinado histórico. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más historias fascinantes que han marcado nuestro mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tenemos mucho más que contarte. Hasta la próxima.